Hoy me vi el partido del Barça, muchachos, fue un partidazo. Fue un partidazo. Se quedó dormido, no, terrible. Me pareció un buen partido del Barça. Me pareció, bueno, hoy 15 de marzo, fue un día importante para el barcelonismo, porque evidentemente hoy se decidía el nuevo presidente. Eh, Joan Laporta ganó las elecciones con un 69% en Julián los César votos. Paisas. Sí, Y señor, claro, representando a su tierra y exaltando su RN. evidentemente como culé, como pueden ver ahí, estoy contento de que Laporta siga en el club porque para mí es el presidente ideal para este proyecto y es quien verdaderamente salvó al club hace ya 5 años Mateo, tú votaste. cuando asumió. Yo voté, no pude votar. No pude votar porque como vieron a Ter Stegen, no pudo renovar los datos para el censo Ahora y mis yo ojos en tampoco cuanto a fútbol están en la vuelta para el no martes pude con qué, el City. no pude, no pude ir a Cataluña a renovar los datos, pero prontamente podré ir a votar como socio del Barça. El partido verdaderamente fue un festín de goles. El Barça ganó 5-2 y la realidad es que hay cierta polémica por los penaltis del Barça. Entiendo que las haya, pero para mí el primer penalti del Barça es completamente punible, es una falta. Obviamente, si ustedes quieren ver la falta por el ángulo de la cámara frontal, no va a parecer penalti. Ahora, si ven la repetición siguiente, que es el ángulo de la cámara por detrás, se van a dar cuenta que hay cierto contacto que más allá de que sea un contacto leve, un contacto que se puede categorizar como penalito, evidentemente hace que el rival se caiga y que no pueda ir de cara al arco a hacer gol. Entonces, para mí, sí es penalti para el Barça. Rafinha lo convierte, la pica, golazo de Rafinha. Hoy no jugó Lamine Yamal, hoy jugó Lewandowski. Hoy el Barça salió con bastantes jugadores que se podrían decir suplentes. En la mitad de la cancha estuvo Pedri, Mar Bernal, Dani Olmo. Por el lado izquierdo, derecho estuvo Bargi. Los centrales fueron Gerard Maldini, fueron Cubarsí, Joao Cancelo por izquierda y por derecha Xavi Espar debutando con el Barça como titular en liga y el arquero pues evidentemente fue Joan García. Quiero rescatar el partido bueno, sigamos con el partido. Luego, pues el segundo penalti, que muchachos es una mano complicada de analizar. Yo creo que más allá de que el fútbol esté tratando de cambiar la regla del fuera de lugar, que si la ley Wenger, que si la ley de otro careverga, lo que sea, para mí la ley que debe cambiar es la de las manos. ¿Por qué? Porque no puede ser, muchachos, que en pleno 2026 sigamos todos pensando o con la duda de que si un jugador se tira y pone la mano así, pero así, derechita, y tapa el balón, estemos pensando de si es o no penalti. ¿Y todo por qué pasa esto? Porque quieren porque la ley es muy ambigua, no, que es que si el jugador tiene que tirarse con la mano así, no, viejo, a todos desde pequeños, profesionales, amateurs o simplemente opinólogos como yo, nos han enseñado que si usted juega fútbol, la mano no se puede usar. Si usted en ataque usa la mano, por Qué más partidazo del intencional, señor Joao por Cancelo. más intencional que sea, lo anulan. Si usa la mitad de la cancha, usa la mano, por más intencional que sea, lo pitan y falta para el rival. Ahora, ¿por qué en defensa? ¿Por qué en defensa, cuando verdaderamente también importa la mano del central? ¿Por qué en defensa me quieren vender que la mano tiene que ser, perdón, que la mano tiene que ser muy, muy clara? No, muchachos, nos han enseñado que el fútbol se juega con los pies, con la cabeza, con el cuerpo, en excepción de las manos. Entonces, viejo, si tú eres un central y te tiras y se tira así, más allá de que sea natural, que no lo es mano, es mano. Ahora, entiendo que lo piten, entiendo que no. Aún así, para mí es mano clarísima. ¿Sí? Segundo penalti, lo cobra Rafinha, lo vuelve a hacer. Esta vez lo cobró distinto, pero al fin y al cabo lo cobró y fue gol. Ya luego viene el tercer gol.
Gol de Dani Olmo, una gran jugada, si no estoy mal, de Joao Cancelo y de Xavi Espart. La verdad, la figura del partido del Barça es Joao Cancelo. Y el cuarto gol es al segundo tiempo un remate desviado a Rafinha que marca su segundo hat-trick con el Barça en lo que lleva de carrera con el Barça, no estoy mal. Su primer hat-trick, recordemos que fue el Barça es malísimo. No sé, Frank Castle, no me parece eso, la verdad. Creo que hoy jugó bien. Su primer hat-trick de Rafinha fue contra el Bayern Múnich en Champions League la temporada pasada. Y hoy firmó su segundo hat-trick. Evidentemente es mucho más importante el que le hizo al Bayern Múnich y fue mucho más bonito, pero pues el de hoy también cuenta, ¿no? La minta mal, puro marketing. Amigo, la Necesito verdad, la opinión del señor Goat Joao Cancelo. la verdad, bueno, pues es su opinión. O sea, creo que hablar hoy de Lamine Yamal, que prácticamente no jugó, pues sería como un poco cogido, pero bueno. Me gustó el partido de Joao Cancelo, ya que lo pidió Jancito. Creo que fue la figura del partido. No hay nada que recriminarle. Creo que hoy, o más bien hoy no, con Flick estamos viendo lo que es un lateral atacador. Sí, creo que con Xavi, Joao Cancelo estaba más relegado a lo que era la defensa. Realmente con Flick estamos viendo que le ha dado más libertad en cuanto al ataque. Y Joao Cancelo atacando es un excelente jugador. Es uno de los mejores laterales del mundo. Y queda claro que Joao Cancelo rinde muchísimo mejor de lateral izquierdo que derecho, ¿sí? Y creo que hoy también hizo un buen partido Xavi Espart. Más allá de que el rival no sea pues, la gran cosa, porque el Sevilla, más allá del nombre, que el Sevilla es un equipo histórico de España, un equipo serio, equipo multicampeón de Europa, hay que decirlo que su presente es muy malo. Gracias por la opinión de colega, Eh, ahora sí de Cancelo. entonces creo que Xavi Espart pues perfectamente le puede pelear el puesto a Jules Koundé, que más allá de su lesión, hay que decir que Jules Koundé viene a un nivel paupérrimo, ¿sí? ¿Cómo ves que contra el Newcastle no hace nada, mete un gol y Balón de Oro? ¿Qué Frank opina Castle, de la yo cancelación de la Lamine a realidad es Yamal? que yo le pido Balón de Oro a Lamine Yamal por cómo juega. O sea, el partido con el Newcastle fue malísimo, sí. Ahora, también hay que decirlo. Valverde ha hecho dos goles, ha hecho un hat-trick en el partido pasado y hizo ayer un muy buen gol y ya le están pidiendo Balón de Oro. Entonces yo creo que si hablamos de Balón de Oro, realmente los candidatos al Balón de Oro a día de hoy tendrían que ser Harry Kane, Luis Díaz, Olise y Lamine Yamal. Te puede también meter a Pedri, si quieren, pero no creo que Valverde sea merecedor de estar al menos nominado, porque no lo es. Y ya para acabar el partido, hay que decir que volvió Gavi, volvió bien. Creo que es el jugador necesario para afrontar lo que vendría siendo el resto de la temporada. Gavi durante muchos años, los años más terribles de la época moderna del Barça, fue el corazón, fue el jugador que más metía pelota, el jugador que más dio la cara en esa época de Mateo, Koeman, no podíamos ganar las 6 sin el nuestro principio de corazón verde Xavi, 6. y la realidad es que Gaby vuelva es importante y que yo siento que si Gaby está en su 100% físico, es un excelente jugador. Entiendo que ustedes se coman el relato de que Gaby es un perro de casa, que es un rompetibias. La Es realidad muy es que temprano para estar no, pidiendo balón de la oro. realidad es que Falta no. que se defina la Gaby es Champions un y buen el Mundial. jugador, El más que mejor allá juegue de el que Mundial se el lleva esa problema es que es un Champions. jugador que mete más huevos que otros. Entonces, en España ven un jugador que verdaderamente quiere ganar un partido y que mete carácter y piensan que ya es un animal que va a romper tibias y no, Gaby no es eso. Es un buen jugador y por alguna razón debutó tan temprano con el Barça. ¿Cómo vamos, Atris? Gusto verte. Este miércoles el Barcelona se elimina. No sé, Frank Castle. Frank Castle, ¿de dónde eres? Me gusta cómo opinas de dónde eres. Y bueno, el partido de Lewandowski fue horrible. Fue horrible. Me pareció muy malo. Creo que ya el Barça afrontar afrontar lo que vendría siendo
la temporada final con Levan o Ferran Torres va a ser contraproducente, pero esperemos que alguno de los dos saque su mejor nivel para que evidentemente pues pueda aportar con goles al Barcelona. Y por último, creo que hay que decirlo, hoy el Barça pues no se vio mal en defensa. Me gustó mucho el partido de Gerard Martín y Pau Cubarsí. Creo que nunca esperé decirlo, pero me parece impresionante el nivel que está demostrando Gerard Maldini. Mateo, hay que usar Creo al que es parecer un García de jugador 9. que lo está haciendo muy bien y es un tipo que se le ha visto la mejora, ¿sí? Si yo opino de Alejandro Valde, es un jugador que ha jugado igual desde que debutó. En cambio, Gerard Maldini es un jugador que evidentemente cuando empezó a jugar nos dimos cuenta que no tenía nivel para el Barça y que si jugaba era por un tema de lesiones. Ahora, Gerard Maldini a día de hoy, tras casi un año, año y medio jugando con el Barça, se ha notado su mejoría. Se ha notado que, si no estoy mal, cada vez que la dupla central es Gerard Maldini y Cubarsí, el Barça no ha perdido solamente un partido. Si no estoy mal, solamente hemos perdido un partido. Solamente. Ahora, creo que Flick debería darle más continuidad a esa dupla central. Me parece a mí. Ahora, si no lo hace, lo puedo entender. Pero me gustaría que le dé más continuidad a esa dupla central. Y bueno, el partido de Joan García no es un partido ¿Qué malo, opinas de la cancelación de la finalísima? ya pienso sobre eso. Y pues ya está, muchachos, la realidad es que sí, es más parecido a Íñigo, Leonardo tiene razón, y la realidad me gusta cómo está jugando, cómo jugó el Barça, y creo que era lo necesario para poder afrontar lo que se viene, que es el partido más importante del año y no por el rival, que también el Newcastle es un equipo jodido. O sea, ya vimos que el Newcastle de local es un equipo fastidioso y que de local se le infla el pecho. Pero ahora van a jugar en el Camp Nou y evidentemente el Barça de local también se crece. Entonces es el partido más importante del año porque de este partido deportivamente y económicamente pues depende la temporada, porque si este Barça queda eliminado en Champions pues obviamente se entiende que la Champions no se nos está dando, pero también hay que decir que ya es hora de que el Barça al menos juegue la final y que yo verdaderamente eh, perdón, dije Gerard Maldini. Uy, marica, perdón, Gerard Martín, me equivoqué. Los que, tanta comparación, tanto apodo que he visto en Twitter me quemó el cerebro, perdón. Gerard Martín. Soy del Madrid, pero el objetivo es que el Madrid debía seguir con Andrea y vender a Juve más no. Sí, Frank Castle, opino lo mismo que usted. Bueno, Frank Castle, si usted pues le gusta lo que está viendo, papi, me puede seguir. Viene de PR, excelente, alguien de PR viviendo en España, me Se gustaría que llama me Gerard siguiera. Maldini. Si le gusta, pues si le gusta lo que está viendo, acá hincha de Junior colombiano. Y ya por último decirlo que, ¿por qué digo que de este partido Sí, claro, depende te confundiste, deportivamente? estás inflando los del Barcelona, qué Obviamente asco. siento que el Barça tiene casi que el camino, no libre, pero tiene un camino bastante accesible ¿para qué? Para poder entrar a la final. O sea, verdaderamente, muchachos, si el Barça le gana al Atlético de Madrid, que es lo más probable que pueda pasar en cuartos de final, o sea, no que le ganemos, sino que lo enfrentemos, seguiría aquí en el Arsenal, que el Arsenal no es el equipo de hace 2 años, es un equipo que viene flojo, es un equipo que su fútbol depende de los corners, entonces se le puede ganar fácilmente. Y también económicamente porque pues es bien sabido que el Barça necesita más ingresos, ya sean de publicidad, ya sean de venta de jugadores, ya sean de muchas más cosas, necesita bastantes ingresos para poder llegar a la regla del 1 con 1 de la liga, que esa regla, pues como sabrán, es lo que ha frenado muchos fichajes del Barça, como por ejemplo, se sabe que el Barça quería fichar a Luis Díaz el año pasado y que no lo ficharon no por el tema de
el pago de transferencia, porque el Barça estaba dispuesto a pagar los 70 millones que pedía el Liverpool, sino por la regla de 1 con 1, que básicamente no permite que el Barça pueda inscribir los jugadores tan fácilmente, ¿sí? Entonces, si el Barça pierde el miércoles, pues, hombre, se jode bastante la planificación del año siguiente y habría que olvidarnos de la posibilidad de traer a un 9 de condiciones y a un central con más condiciones que lo que tenemos a día de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aún así, estoy confiado, estoy tranquilo y estoy seguro de que este Barça aún le queda bastante tiempo en la Champions League y ojalá la podamos ganar. Así que muchachos, todo por hoy. Dejen su like si les gustó el video, pueden comentar y se pueden suscribir a mi canal y también importante verme en Kick. Así que vemos después.